Vamos a entonar el himno, perdón. ¿Quién se me mal el dedo? Bueno, es que a mí me tocaba el himno de invitación. El hermano que tenía el himno, ¿quién era? Usted le tocaba. Después, no, dejaba el himno. A mí me toca el de invitación, no le toca este. Ah, bueno, todos lo cambiamos. Está bueno. Vamos a. El número 142. Oigo la voz del buen pastor. 142. 142. Si lo tenemos, cantemos. Oigo la voz del buen pastor en la espantosa soledad. Llama al cordero que en temor va en la densa oscuridad. Llama con bondad, llena de libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Vamos a continuar con el sermón de esta tarde. Es la segunda parte de este sermón que comenzamos la semana pasada, hablando de cómo la Biblia está llena de errores, pero no como a veces pensamos o piensan algunos, que la Biblia pues tiene muchos errores y que la Biblia se contradice a sí misma y en fin. No, estamos hablando está llena de historias de personas que cometieron errores, bastantes errores, tiene muchas de ellas. Y comenzamos la semana pasada a hablar de algunas de estas historias y hoy vamos a continuar, hermanos, en esta tarde, hablando de estos errores que algunas personas cometieron. Nos quedamos, hermanos, en Nadab y Abiú, que eran hijos del sumo sacerdote Aarón, si ustedes se acuerdan, y cómo cometieron ese error de presentar fuego extraño delante de la presencia del Señor, allá en Levítico 10, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Y ahí nos quedamos la semana pasada, como Dios, hermanos, es un Dios celoso y no va a aceptar sacrificios que no sean de acuerdo a su voluntad. Menospreciaron las órdenes de Dios y ofrecieron fuego extraño y vino fuego del cielo, dice que los consumió, puro polvito. Ahí nos quedamos, hermanos, la semana pasada. Pero antes de ello quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia hoy en esta tarde. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta tarde por habernos permitido el estar aquí reunidos como iglesia tuya para llevar a cabo estas alabanzas espirituales, esperando que sean totalmente de tu agrado, Señor. En esta tarde también pedimos que sigas estando entre nosotros como nuestro invitado principal
que podamos serte agradables en todo lo que te estamos ofreciendo, este fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor, y una vez más que te agrademos en todo. Pedimos por aquellos hermanos que no pudieron estar aquí hoy en este día, que tú seas con ellos donde quiera que anden. Si es que están enfermos, recupérales, dales alivio que necesiten, Señor, y si es que están fuera de la ciudad también, ayúdales a llegar con bienestar, con felicidad, sin ningún percance a sus hogares. No nos dejes de tu mano como iglesia y también como nación, Señor. Sabemos que te ofendemos de muchas maneras, pedimos de tu misericordia y que podamos seguir llevando este evangelio al mundo que todavía te necesita, al mundo que te anda buscando, Señor, y recordar ese sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo que lo hizo posible todo esto, Señor. Perdona nuestras ofensas hoy en esta tarde y no las tomes en cuenta. Y te pido, Señor, que me des palabras fáciles para que todos salgamos edificados al escudriñar de tu Evangelio. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Vamos a continuar, hermanos, hablando de algunos otros errores que fueron cometidos, y todavía estamos en el Antiguo Testamento, y este que voy a citar, hermanos, es algo que a veces quizá no entendamos muy bien y hasta quizá pensemos que Dios es un Dios injusto, y el mundo que no conoce a Dios lee esto y va a decir, en realidad Dios es injusto. Fíjense de qué estoy hablando. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 9 y 10. 1 Chronicles, chapter 13, verses 9 and 10. Donde nos habla de este personaje llamado Usa. Usa, un siervo, hermanos, que subía con David y que estaba ahí, hermanos. El versículo, fíjense lo que dice el versículo 7. Bueno, desde el 5 para ver el contexto, dice en Primera Crónicas 13, 5 en adelante, dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amar para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Pues que se la habían robado y luego la devolvieron porque estaban, ¿verdad?, muriendo, en fin. Vinieron y trajeron el arca, hermano. Subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Usa era uno de ellos que estaba ahí, pues, guiando el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová, dice, se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí, dice, delante de Dios. Y luego dice que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa, esto es el quebrantamiento, ¿verdad?, de Usa. Otra vez, el mundo que no conoce a Dios dice, esto es injusto. Usa nada más estaba tratando de ayudar para que no se fuera a caer el arca. La sostuvo nada más porque quería ayudar otra vez a que no se fuera a caer el arca de Dios. Sin embargo, Dios ya les había estipulado que nadie podía tocar esa arca. Era algo tan sagrado así, mucho menos los que iban ahí, hermanos, nada más los designados, no cualquier otra persona, nada más los sacerdotes, y había sacerdotes designados especialmente para cargar el arca, pero les ponían varas por los dos lados y así la llevaban. Ellos ni siquiera la tocaban tampoco,
Lo que dice Dios, hermanos, son reglas que tenemos que obedecer. Por más que uno piense y quiera justificarse y decir, bueno, es que esto era necesario hacer por esto, pero a veces nos olvida pensar, sí, pero ¿qué fue lo que dijo Dios? Tú justificas tu acción y quebrantas la ley de Dios pensando que lo estás haciendo en buena voluntad, quizá. Pero cuando la persona no obedece la voluntad de Dios, consecuencias vendrán. Y esta no fue la excepción. Fue un error, sí, de Usa. Y a David le pesó, dice que le pesó bastante, ¿right? David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, lo hirió y murió allí delante de Dios. Cuando Dios decía algo, más especialmente en el Antiguo Testamento, era de vida o muerte. En nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, es de vida o muerte también, pero la consecuencia es eterna. No es nada más en lo físico y al instante, ¿verdad? Eso lleva más peso. Muchos enseñan que Dios no es estricto en cuanto a cómo quiere que hagamos las cosas, hablando de la adoración quizás también, ¿verdad? Hablando del culto de adoración, pero esta mentalidad refleja la ignorancia que hay en muchos en cuanto a la voluntad de Dios. Muchos quieren adorar a Dios conforme a sus deseos, sentimientos y emociones, pero esto traerá serias consecuencias. Si no está autorizado por Dios, no lo hagamos, nos va a ir mal. Y es lo que tenemos que enseñarle también a nuestros hijos. Hijo, hija, esto está en contra de la voluntad de Dios. Y cada vez es más difícil, hermanos, porque el mundo en que vivimos está, ya sabemos. Y no hay nada nuevo, ya lo sabemos también, dice el Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue, dice, lo que es, ya fue. Es nada más la manera en que lo vemos hoy instantáneamente. Sabemos lo que pasó hace unos segundos porque ahí está en este telefonito que tenemos, ¿verdad? O en la computadora. Antes se llevaba tiempo para dar las nuevas, las noticias, ¿verdad? Que había pasado esto o lo otro. Es lo único que ha cambiado. Satisfacción instantánea también. Antes se tardaba porque pues tenías que planear las cosas, esto y lo otro, para cometer algún crimen o esto y lo otro. Oye, hermanos, luego, vamos aquí, nos vamos a llevar ahí. Se comete el acto en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, el hacer a un lado los designios de Dios va a traer consecuencias. Usa, podemos decir, tenía la voluntad de ayudar, quizá, pero Dios es Dios. Y cuando dice Dios algo, se va a tener que hacer. Era pena mortal y Dios no hizo excepción aquí. Y no va a ser también, hermanos, en aquel día, cuando venga su juicio. Con eso terminamos los ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a ir ahora a algunos otros errores, hermanos, pero ahora en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de estos errores están siendo cometidos hoy en día por casi el mundo entero, hermanos, también, si nos ponemos a pensar. Pero ahora observemos algunos de estos errores que se cometieron en el Nuevo Testamento, como les decía. Uno de ellos fue uno de los apóstoles también de Cristo Jesús, uno muy cercano. Y claro, todos los apóstoles cometieron errores, pero vamos a hablar de este muy famoso también, que nos recordamos cuando Pedro, el gran Cefas, cometió el error de negar a Jesús, no nada más una vez, no nada más 2 veces, sino hasta 3 veces. 3 veces. Y lo leemos ahí en Matthew 26, 69 through 75, en Mateo capítulo 26, 69 al 75. Dice así la palabra de Dios, Mateo 26, 69 al 75, 69 through 75, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús en Galileo? Y antes de seguir, ¿verdad?, me pregunto yo, ¿cómo lo reconoce también? Ya sabemos, hermanos, que los discípulos eran
eran diferentes en cierta manera a los demás, ¿verdad? Y cuando se topan con Cristo, hermanos, su vida cambia también de ellos. Y sabemos, hermanos, que empiezan a actuar diferente. Lo reconocemos al leer las Escrituras. Eso era fácil reconocer, es uno de los discípulos. Y siempre andaban con Cristo. Bueno, eso es lo que los delataba. O sea, ahí anda Cristo, ahí andan todos los 12, ¿verdad? Ahí va Cristo, ahí van los 12 como ovejitas. La gente los veía a Cristo y veía a ellos también. Y reconoce también a Pedro, esta criada. También estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. I don't know what you're talking about, lady. Primera negación. Saliendo de la puerta, dice, le vio otra mujer. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. 2 testigos ya. 2 testigos. Era de los de Jesús. Él estaba con él. Pero otra vez dice el 72, 72, pero él negó otra vez con juramento. Ahora ya empezó a jurar. No conozco al hombre. Pedro sabía la ley también, ¿no? Sí. Y él sabía, hermanos, también que el jurar era en contra de lo que Dios decía. Se atrevió, hermanos, a infringir la ley. Se atrevió, era prohibido el jurar por lo que fuese. No sabemos por qué juró, dice aquí, pero dice comenzó a jurar también, ¿verdad? O por quién juró. Juró, dice, habló, le niega con juramento. Hoy es muy común ver a las personas y oírlas y decir, no, mira, por mi madrecita que ya está allá, ¿verdad? Y hasta le hacen así, ¿verdad? Te juro, mira. Muy común entre la gente hispana, nosotros. Y te juro por esto y te juro por lo otro, y son puras mentiras a veces. Qué triste. Y Pedro aquí, hermanos, jurando con juramento, no conozco al hombre, hasta le dice al hombre. Ni siquiera dice a Jesús, que era su Señor, que era el que lo había llamado. Pero Satanás estaba trabajando muy bien. Así como a veces nos pasa a nosotros, o a veces nos ve la gente quizás y, no, te vieron allá, sí, hermano, te vieron. No, mira, aquí tengo la foto, mira, aquí tengo el video. No, ese no soy yo. Es muy fácil, ¿no? Cuidarnos con lo que hagamos, porque luego te empiezan a grabar y andabas ahí con la chancla en el baño. Te van a ver. O andabas ahí echándote unas cuantas o unos, ¿verdad? Alguien te va a grabar y luego sales ahí en el internet y todos te vienen. ¿Y defraudas a quién? No a Jorge Chávez, no a ninguno de los hermanos, defraudas a Dios. Porque dices tú que eres cristiano, ¿ves? O que eres cristiano. Le niega 2 veces, no conozco al hombre. 73, un poco después, dice, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, ya no nada más era una persona o una mujer, eran varios, dice, y los que allí estaban se acercaron. Nos imaginamos que eran hombres también, entre ellos. Dice, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. No podía esconder Pedro quién era, porque estaba conviviendo con Cristo todos los días. Y fíjense lo que dice, a veces nos olvida este detalle. Tu manera de hablar, dice que te descubre. Para borrar eso, para que no digan, este es de ellos, empieza a echar maldiciones, empieza a maldecir. Están fijándose en mi manera de hablar, bueno, voy a cambiar yo para que entonces sí digan, no, este no es entonces. Porque Pedro nunca hubiese, uno de los discípulos de Cristo nunca hubiese hablado de esa manera, así como lo estaba haciendo Pedro. A veces también nosotros cambiamos así. Cuando andamos entre el mundo a veces y cambiamos porque nos reconocen que somos cristianos. Oye, no eres tú el que te congrega, no eres tú la que va a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles y acá y cambiamos. Qué triste, hermanos, ojalá que nunca lo hagamos. Pero así Pedro
comenzó a maldecir, cometió este error, comenzó a maldecir y le siguió jurando. Y a jurar eso. No conozco al hombre. Y viene el gallo. Y canta. Y se acuerda de las palabras de Jesús, dice el 75, cuando él ya le había prometido a Cristo, aunque todos que se escandalicen, no, yo no. No me conoces tú, Cristo, yo soy el gran Pedro, acuérdate. Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás que 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, le pegó como un tren. Sintió ese cuchillo en su corazón. Se contristó, se compungió de corazón. Y se acordó de las palabras de Cristo. En otro evangelio nos dice que Cristo lo mira a Pedro. Y voltea a Cristo y mira a Pedro, y fue cuando le pega ahora sí. Bueno, sí, ahí está. Al que yo conozco y lo negué 3 veces. Un error, hermanos. Y si Pedro lo hizo, hermanos, yo creo que a todos nos ha pasado también a veces, ¿verdad? Con lo que hacemos, con lo que decimos, echamos malas. Y a veces nos arrepentimos y a veces también lloramos. Ojalá que nuestra conciencia no nos redarguye. ¿Qué hice? Sí, ya me pasé. Ya dije esto, ya salió esta palabrota. Ya le dije esto a mi esposa que no debía de haberle dicho. O yo le dije esto a mi esposo que no debía de haber dicho. Y acá también andamos llorando. Mi suegra decía, cielo, ahí andas allá. Como lobo aullando, le decía uno de sus hijos. Y así a veces a nosotros. Muchos están negando a Jesús por medio de su estilo de vida también. Y nuestra juventud a veces se pierde por lo mismo, porque no hay convicción propia. No hay ese deseo de yo quiero seguir a mi Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga, se oponga quien se oponga. Yo voy a seguir y no lo voy a negar. ¿Está usted negando a Jesús, amigo mío? Si tú estás escuchando su invitación, ¿lo vas a negar? ¿Vas a hacerlo a un lado? ¿Vas a hacerte de oídos sordos? ¿O vas a aceptarle hoy en este día? Ojalá que tomes esa decisión y no cometas ese error de negar a Jesús. Y luego nos acordamos de Pedro después, cuando ya Jesús resucita y todo, y lo llama, ven por acá, Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Y otra vez, Pedro, ¿me amas? 2 veces, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y ya la tercera vez, Pedro, ¿me amas de veras? Y se entristeció, Señor, tú lo sabes. Bueno, apacienta mi rebaño. Fue la vindicación de Cristo. Ese amor que todavía muestra Cristo con Pedro. Y otra vez te dice, apacienta mis ovejas. Sigue alimentando a mis ovejas, Pedro. Y Dios te sigue invitando, amigo mío. Pero bueno, pasamos a otro ejemplo en el Nuevo Testamento de un hombre que no era seguidor de Cristo. Es más, tenía bastante poder en aquellos tiempos. Estoy hablando de este Pilato. Tenía el poder de salvar vidas o de condenar vidas como dirigente del pueblo romano, uno de los dirigentes. Pero fíjense qué error tan grave cometió. En Marcos capítulo 15, versículo 15, en el book of Mark, chapter 15, verse 15. Marcos 15, 15. Cuando está Jesús ante Pilato. Y ya sabemos lo que pasa, hermanos, después de que azota a Cristo, después de que está la multitud, no lo queremos, les da, ¿verdad?, a Barrabás, había esa costumbre, y dice, les voy a soltar a este hombre, a Barrabás. ¿Y qué había hecho Barrabás, hermanos? Dice el versículo 7, fíjense lo que había hecho, Marcos 15, 7, Mark 15, 7, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros, o no nada más era él,
ahí de amigos también que estaban ahí, ¿verdad? Malandrines. Dice, con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Eran asesinos, entre ellos Barrabás. ¿Estaba dispuesto Pilato a soltarles a un asesino? Y ellos decían no. Y les decía, ¿por qué no sueltan a este? Pues ¿qué crimen ha cometido Cristo? Estoy hablando. Ya lo había cuestionado, yo no veo, ¿verdad? Ningún delito. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿No quieren mejor a este al rey de los judíos? No, queremos que sueltes a Barrabás, a un asesino. Porque conocía que por envidia le habían entregado, dice, a los principales sacerdotes. ¿No quieren mejor al rey de los judíos? ¿Qué ha hecho él? Nada. A los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Ya leíamos, asesino, cometieron homicidio él y sus pillos. Respondiendo Pilato les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Ya nos imaginamos al gentío, al sumo sacerdote ahí enfrente. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pensaba Pilato, ¿cómo van a escoger a un homicida? Pues sí, lo escogieron. Wow. No sabemos después la historia, hermanos. A lo mejor Barrabás sí mató a algunos de ahí, de los que estaban ahí, o a uno de sus familiares. No sabemos lo que dice la historia. Pero mejor a Cristo crucifíquenlo que a un asesino. Déjenos así. Ese fue el gran error de Pilato, ordenar que Jesús fuese crucificado. Pilato, queriendo satisfacer a la gente, le suelta a Barrabás, entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Gran error. Por agradar a las multitudes. Otra vez enfatizando, por agradar a las multitudes. Muchos están imitando los caminos de Pilato, una persona que rehusó poner en libertad a Jesús. ¿Por qué? Porque quieren agradar a las multitudes. Y lo seguimos viendo en nuestros días. La mayoría gana. Más aquí en Estados Unidos. Democracia. La mayoría gana. Quieren agradar a los hombres en vez de a Dios. Como dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, en el book of Galatians chapter 1, verse 10. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia y les dice, pues busco ahora, Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería que siervo de Cristo? Y ese es el dilema que todos y cada uno de nosotros, hermanos, pasamos todos los días de nuestras vidas. ¿Queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? Cualquier decisión que tomemos, ojalá que esté basada en la santa palabra de Dios, porque queremos agradar a Dios, primeramente. Muy fácil, ¿verdad? Debe de ser fácil. Pero la carne es lo que lo hace difícil porque estamos en este cuerpo y la carne siempre se va a revelar. Nunca va a ser satisfecha la carne mientras que estemos en este cuerpo. Y por eso Pablo decía, ay, qué batalla tengo. La batalla interna y luego la batalla con la iglesia también, entre falsos hermanos y en fin, todo lo demás. Pero agarrados de Cristo, hermanos, todo lo podemos. Y ojalá que siempre, hermanos, busquemos agradar a Dios y no a los hombres. Y enseñarles a nuestros hijos
conciencia, en su conciencia siempre esté presente el temor a Dios y hacer lo que tengamos que hacer, especialmente si están creciendo nuestros hijos, para que Satanás no los venga y los jale, hermanos, de donde están. Porque el mundo va a seguir, hermanos, Satanás va a seguir. Ojalá que estemos listos para ser mejores padres en nuestras vidas. Pero bueno, tenemos ahí también, hermanos, a Herodes. Tenemos otro caso de Herodes. Cometió el error de matar a Santiago, el segundo mártir de la Biblia, ahí en Hechos capítulo 12, Acts chapter 12. El primer mártir ya sabemos que fue Esteban. El segundo mártir, se nos olvida, hermanos, fue Santiago, fíjense. Santiago. Y dice aquí en Hechos capítulo 12, versículos 1 en adelante, Acts 12, 1 and 2, the second martyr that we have in the history of the church. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. James, the brother of John, uno de los hijos del trueno, segundo mártir. Se nos olvida esto, ¿verdad? Siempre recordamos al primero, pero a veces nos olvida el segundo, el tercero, pero este fue el segundo. Viendo que esto había que agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Les gustó a los judíos esto y ya mandé a Jacob, ahora voy a traer a Pedro. Sepas. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Ven ustedes cómo este Herodes también pensó que al matar a Santiago las cosas iban a mejorar y que los cristianos ya no iban a predicar el evangelio, que ya se les iba a acabar ahí, ¿verdad? Se iban a desanimar porque perdieron a uno de sus grandes líderes también. Al contrario, prendió más fuego, prendió más fervor, dio más ánimo. Dio más ánimo la muerte de este santo, de este mártir. Este hombre se equivocó y tuvo que enfrentar las consecuencias de su decisión. Y ya sabemos lo que le pasa después, ¿verdad? A Herodes, comido por gusanos. ¿Se acuerdan? Más adelantito en Hechos capítulo 12, versículo 22, cuando él estaba, hombres, luciéndose como el soberano de ahí de esa región, ¿verdad? ¿Y qué decía el pueblo, el 22? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Así pueblo. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahí vivito, hermanos, y lleno de gusanos. ¿Qué tal? Qué muerte, ¿verdad? Este hombre que pensó que iba a callar a la iglesia, matando a uno de los santos de Dios. Todo lo contrario. Qué gran error. Y ahora en nuestros días también, hermanos, lo seguimos viendo. Se siguen viendo tragedias. Se siguen viendo, hermanos, cosas realmente injustas. Y lo seguimos viendo. Acaban de matar a este hombre, ya lo sabemos. Y muchos riéndose, muchos burlándose. Y otra vez, hermanos, no estamos hablando de política aquí. Estamos hablando de la muerte de un ser humano. Y esto es lo que sigue pasando en nuestro mundo, hermanos, por agradar a las multitudes, así como este hombre y los otros, ¿verdad?, que estaban en poder. Ojalá que siempre decidamos estar al lado de la justicia de Dios, no al lado de un cierto hombre y su filosofía, no, al lado de la justicia de Dios, lo que dice la palabra de Dios, porque nuestro líder es Cristo Jesús. Él es la cabeza de su iglesia. Y ojalá que siempre entendamos que lo que Él manda es lo que vamos a hacer, lo que vamos a nosotros a tener temor de hacer. Pero vamos a pasar a otro caso, hermanos, también, hablando de estos atenienses. Los atenienses cometieron el error de posponer la obediencia al Evangelio. Una vez que escuchan este gran sermón de Pablo, que aparte del de Pedro también es uno de los más favoritos
en mi opinión, ¿verdad? Estoy hablando. Este sermón que Pablo les da a las personas de Atenas. Ahí en Hechos capítulo 17, versículo 32, Acts 17, 32, cuando Pablo les habla y les dice que pues observo que sois muy religiosos, varones atenienses, tenían templos por donde quiera. Tenían altares de todos los dioses. Y uno de ellos al Dios no conocido. Y viene Pablo y le aprovecha esta oportunidad. Aquí les voy. Lo invitan al Areópago porque dice que nada más querían ellos oír de algo nuevo siempre. Les daba comezón los oídos de oír siempre algo nuevo. En eso se interesaba esa gente de Atenas en aquellos tiempos. Eso viene Pablo, bueno, eso es algo nuevo. Al Dios no conocido, ese altar que ustedes dicen ahí, a Dios no conocido, de ese yo vengo a hablarles. Y les predica un sermonazo, hermanos, que va. No hay tiempo para ver todo este sermón. Pero una vez que les predica este gran sermón, viene y les dice lo que dice el versículo, vamos a ver el 30 también ahí, hermanos. Dice el 30, fíjense lo que dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oh, now, this is what God is commanding. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto ya no les gustó. Ya está hablando después de la muerte. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. El error, hermanos, de estos hombres, de posponer, hermanos, su salvación, básicamente. Hacer a un lado, hermanos, lo que Pablo estaba diciendo, oír el evangelio de salvación y aceptarlo, ¿verdad? Para otro día. Ya te oiremos otro día. Muchas veces nos han dicho eso también a nosotros, ¿verdad? Ya te oiremos otro día. No. Otro día hablamos. Ya vas a empezar con lo de tu Biblia, mejor otro día hablamos. Y a veces nosotros, ok, no. Pero no quiere hacer esto y ahí le seguimos nosotros. Y ahí vamos. Perdiendo tiempo realmente. Muchos se espantan del Evangelio, así como Félix, el gobernador. En Hechos 24:25, Acts 24:25, cuando le habla Pablo a Félix, ¿right? Y dice en Hechos 24:25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, ¿de qué? Te llamaré. Se espantó. Muchos se espantan al oír del Evangelio también, se espantan. Oye, no, ¿cómo está esto que condenación y que si no creo y que... Se espantan. Flat out, get scared. Right? Posponen su salvación para otro día. Y la Biblia nos enseña que no debemos de confiar en el mañana porque el mañana no es seguro. Dice Proverbios 27:1 también. Proverbs 27:1. Dice así la palabra de Dios: no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará, dice de sí el día. Y cuando hablamos de Félix, ¿verdad? Se nos olvida también que no nada más Félix estaba hablando con Pablo o venía a hablar con Pablo, dice que a veces venía también su mujer, su esposa Drusila. Dice el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ahí estaba Drusila también. No era nada más Félix, el gran gobernador, su esposa también. Y él fue, dice, el que se espantó. No dice que la esposa se espantó. A lo mejor quizá la esposa sí creía a lo que Pablo le estaba diciendo. No sabemos, no dice la palabra de Dios. A veces así pasa la mayoría del tiempo, que la mujer es la primera que acepta. Si es una pareja, la mujer va a aceptar primero que el hombre. A veces, muchas veces pasa así. En mi experiencia, hermanos, así ha pasado muchas veces.
que la mujer como que es más noble cuando oye del Evangelio. Y nosotros somos los machos, ¿verdad? Pero a veces la mujer nos gana en eso. La mujer de Félix, a lo mejor, hermano, sí estaba entendiendo y queriendo aceptar, y Félix se espantó. No, vámonos ya. Se espantó, dice. Otro día te diré. Ahí sí haces tú la decisión, ¿verdad? Una decisión totalmente errónea. Cometió el error. Ojalá que tu amigo, amiga, no cometas ese error y entiendas que la Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene errores de inspiración divina. El apóstol Pablo escribe allá en Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, 2 Timothy 3, 16 and 17, dice estas palabras: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pedro también lo repite, hermanos, y dice algo similar ahí en 2 Pedro 1, 20 y 21, 2 Peter 1, 20 and 21, y dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No hablaron de su propia inspiración privada, dice la palabra de Dios. No, la Escritura no es de interpretación privada o de inspiración privada. El cristiano puede confiar en que la Biblia no tiene errores. Muchos a través de los tiempos han argumentado que la Biblia tiene errores, tiene contradicciones. Sin embargo, tales personas no han podido comprobar tales supuestos errores o contradicciones. Todo tiene una explicación. Recuerda que tenemos la responsabilidad de usar bien las Escrituras, como le dice Pablo a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 2:15, 2 Timothy 2:15, dice así la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no reprobado, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea, que traza bien. La palabra griega significa trazar o disectar bien, disectar, cortar bien la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Amigo, amiga, si tú en esta mañana tienes ese deseo de entender la dirección de Dios basada en su palabra, que no tiene errores, right? Sí está llena de ejemplos de personajes que cometieron muchos errores, eso sí, pero es para nuestro beneficio, para que tú y yo no los cometamos, para que tú y yo no caigamos en esos mismos errores. La Biblia tiene poder para ayudarnos, para prepararnos para toda buena obra. Sí tiene errores la Biblia, pero no de inspiración divina, sino más bien errores de personas que encontramos como ejemplos para ti y para mí. Dios quiere que tu amigo hoy, en esta tarde, también dejes de cometer errores en el sentido espiritual, que dejes ya de hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Él quiere salvarte, Él te ama, por eso manda a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por ti y por mí. Y si tú aprecias ese sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí, ¿por qué no vienes hoy? Para que también tú seas bautizado para el perdón de tus pecados hoy en esta tarde. Si así lo deseas, puedes hacerlo mientras cantamos una invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. Que Dios les bendiga. God bless you.